¿Te has dado cuenta de que últimamente hay cosas que ya no encajan del mismo modo en tu vida? ¿Has sentido esa ligera incomodidad en el pecho, como si algo te estuviera empujando desde dentro? ¿Has notado que las personas que siempre escuchaste ya no te suenan igual? Que las certezas que te sostenían empiezan a sentirse huecas. Que lo que antes te guiaba ya no te mueve. Que lo que antes te asustaba ya no te detiene. Que algo dentro de ti está cambiando, aun cuando tú no pediste ese cambio. Dime una cosa. ¿Hace cuánto tiempo vienes sintiendo esa especie de grieta silenciosa que se abre dentro de ti sin hacer ruido, sin explicaciones, sin permiso? ¿Hace cuánto tiempo sospechas que no se trata de un problema, sino de una transición, aunque esa palabra te asuste un poco? ¿Hace cuánto tiempo tienes la sensación de que no es que estás fallando, sino que estás viendo cosas que antes no estabas lista para ver? Porque tal vez lo que llamaste confusión era visión. Tal vez lo que llamaste cansancio era despertar. Tal vez lo que llamaste duda era verdad intentando abrirse paso por la rendija más pequeña que existe dentro del alma. Y sé que a veces te preguntas si estás perdiendo el rumbo. Pero, ¿y si en realidad lo estás encontrando? ¿Y si esa extraña sensación de que tu vida ya no te queda igual no es un aviso de caída, sino un aviso de crecimiento? ¿Y si lo que se está rompiendo no eres tú, sino la ilusión que te mantuvo dormida por tantos años? Porque cuando la realidad empieza a agrietarse, no es el mundo que se rompe. Eres tú recordando que siempre hubo algo más. Siempre. Mesmo cuando no sabías nombrarlo. Mesmo cuando no tenías la menor idea de por qué dolía tanto seguir igual. Y es aquí donde comienza todo. Aquí, justo en este punto en el que tú crees que estás equivocada. Cuando en verdad estás empezando a ver. ¿Has sentido alguna vez que lo que te rodea sigue igual, pero tú ya no? Que las conversaciones que antes te distraían ahora te cansan. Que las promesas que te hacían ilusión ahora te saben vacías. Que la vida que te quedaba cómoda ya no te queda. Como si fueras creciendo por dentro y no hubiera espacio para permanecer igual. Y tal vez no lo has dicho en voz alta. Pero lo piensas. Lo piensas todos los días. ¿Será que estoy cambiando demasiado? ¿Será que estoy viendo cosas que los demás no ven? ¿Será que me estoy alejando? ¿Será que estoy despertando? ¿O será que estoy comenzando a sentir la vida de una manera que antes no me era permitida? Porque hay un momento, uno muy específico, en el que la realidad no cambia por fuera. Pero tú empiezas a notar las fracturas. Las pequeñas fisuras. Las sombras donde antes solo había luz. Las verdades que antes estaban escondidas detrás de un hábito, de una creencia, de una costumbre que ya no te controla. Ese momento es silencioso. Es íntimo. Nadie lo nota excepto tú. Nadie sabe que adentro de ti hay un movimiento que no para. Una respiración diferente. Un pensamiento que se repite. Una certeza que nace despacio como si tuviera miedo de que la vuelvas a esconder. Y entonces te preguntas, ¿por qué estoy viendo esto ahora? ¿Por qué siento que algo no me convence? ¿Por qué esta incomodidad me sigue a todas partes? ¿Por qué, si nada cambió afuera, todo cambió adentro? Y hay una razón. Una que tú misma aún no te atreves a aceptar. La razón es que tu alma está empujando contra las paredes de una vida que ya no puede sostenerla. Y cada empujón deja una grieta. Una raja. Una abertura pequeña pero suficiente para que entre un rayo de lucidez. Y tú lo sientes. Aunque todavía no sepas explicarlo. Lo sientes. Y sabes que no es delirio. No es crisis. No es un problema. Es la primera señal de que estás regresando a ti. ¿No te pasa que últimamente las cosas que antes parecían normales ahora te parecen pesadas? Como si cada palabra que escuchas te revelara un pedacito de algo que tú misma evitaste ver por años. Como si cada gesto de las personas a tu alrededor activara una intuición que antes no despertaba. ¿No te pasa que estás más consciente del silencio? De la forma como alguien te mira. De la energía que sientes cuando entras a un lugar. De la mentira disfrazada de rutina.
de la verdad escondida detrás de un hábito automático, de la emoción que surge sin que tú la invites. Porque cuando la realidad empieza a agrietarse, tú no ves un desastre. Ves detalles. Ves sutilezas. Ves lo que siempre estuvo ahí, pero tú no podías percibir porque estabas demasiado ocupada sobreviviendo. Y entonces te descubres pensando, ¿cómo no vi esto antes? ¿Cómo no noté este cansancio? Esta desconexión. Esta repetición que se instaló en mí como si fuera parte de mi identidad. ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento comencé a vivir sin preguntarme si era realmente yo quien decidía? Y lo curioso es que tú no lo vives como un drama. Lo vives como una percepción nueva. Como si alguien hubiera girado 1 milímetro una luz interna y de repente te diste cuenta de que nada es tan sólido como pensabas. Es como caminar por el mismo pasillo de siempre, pero notar que las paredes respiran, que el eco suena diferente, que el aire pesa más de un lado que del otro. Y aunque nadie más lo note, tú sabes que algo dentro de ti se movió. Y ahí es cuando aparece esa pregunta que duele y alivia al mismo tiempo. ¿Será que mi vida fue más automática de lo que yo imaginaba? ¿Será que mi cansancio no era físico sino emocional? ¿Será que mi tristeza no era debilidad sino un intento de la vida de decirme mira más profundo? Y entao chega esa sensacao estrana, guase bonita, guase asustadora. Uma sensacao de que vos nao está perdendo nada. Está recuperando algo. Algo que estaba escondido atrás de años de correr, de agradar, de repetir, de sobreviver. Porque cuando a realidad de comeca arrachar, vos nao está quebrando. Vos se está lembrando. ¿Será que mi vida fue más automática de lo que yo imaginaba? ¿Será que mi cansancio no era físico sino emocional? ¿Será que mi tristeza no era debilidad sino un intento de la vida de decirme mira más profundo? Y entao chega esa sensacao estrana, guase bonita, guase asustadora. Uma sensacao de que vos nao está perdendo nada. Está recuperando algo. Algo que estaba escondido atrás de años de correr, de agradar, de repetir, de sobreviver. Porque cuando a realidad de comeca arrachar, vos nao está quebrando. Vos se está lembrando. ¿Te has dado cuenta de que últimamente tu silencio pesa más que tus palabras? Que hablar se siente innecesario. Que explicar lo que sientes parece imposible. Porque ni tú misma sabes cómo describir ese movimiento interno que te acompaña de mañana a noche. ¿Te has dado cuenta de que hay una calma rara que aparece justo después de tus dudas? Como si algo dentro de ti dijera, no estás perdida, solo estás viendo lo que antes no podías ver. Y a veces, en medio de ese silencio, vem lembranzas que vos nao pediu. Sensaciones antiguas. Imágenes de momentos en los que tu alma ya intentaba avisarte algo. Pero tú estabas ocupada intentando sostener la versión de ti que el mundo te pedía. Y ahora, de repente, todo eso vuelve. No para atormentarte, sino para mostrarte lo que siempre quisiste ignorar. Porque cuando la realidad empieza a agrietarse, tu mente no entiende. Pero tu alma sí. Tu alma reconoce ese sonido leve, esa abertura mínima, esa vibración, ese clic interno que no viene de la fuera, viene del lugar más secreto de ti. Y entonces surge esa incomodidad que nadie ve, pero que tú sientes como si fuera un peso en el esternón. ¿Por qué siento que ya no pertenezco donde siempre pertenecí? ¿Por qué ya no puedo forzar la sonrisa que antes sostenía? ¿Por qué me cuesta sostener conversaciones que no dicen nada? ¿Por qué me cansa quedarme donde mi alma quiere irse? Y quizá te sientes culpable por pensar así, como si estuvieras fallando a alguien, como si estuvieras rompiendo algo, como si fueras tú la que está haciendo todo más difícil. Pero dime, ¿acaso no es más difícil seguir fingiendo que nada está cambiando dentro de ti? ¿No es más pesado sostener lo que ja nao cabe? ¿No es más doloroso permanecer en un lugar que tu corazón ya superó, aunque tu mente aún no te ha entendido? Porque esa culpa que sientes no es tuya. Es del personaje que te viste obligada a interpretar por tanto tiempo.
Un personaje que sabía sobrevivir. Pero Nao sabía despertar. Y agora que vos se comecou a ver. A máscara pesa. As palabras vacias doem. As desculpas antigas já nao servem. E o silencio. O silencio comeca dizer tudo o que você nunca se permitió ouvir. Porque no fundo, tú ya sabes. Ya sabes que algo en vos se está pedindo espaco. Pidiendo aire. Pidiendo vida. Y nada. Absolutamente nada. Vai te devolver a antiga versao de ti. Y agora que vos se comecou a ver. A máscara pesa. As palabras vacias doem. As desculpas antigas já nao servem. E o silencio. O silencio comeca dizer tudo o que você nunca se permitió ouvir. Porque no fundo, tú ya sabes. Ya sabes que algo en vos se está pedindo espaco. Pidiendo aire. Pidiendo vida. Y nada. Absolutamente nada. Vai te devolver a antiga versao de ti. ¿Alguna vez te dieron miedo las grietas? Como si fueran señales de que todo se viene abajo, como si romper algo significara perderlo todo. Y si te dijera que esa misma grieta es un camino que se abre hacia lo que siempre estuvo intentando encontrarte. Que no es un colapso sino una señal. Que no es pérdida sino reencuentro. Porque cuando la realidad empieza a agrietarse, no todo se derrumba por azar. Hay una intención oculta en el movimiento. Una dirección que tu alma reconoce antes que tu mente la entienda. Es como si tu vida, en voz baja, te señalará hacia un lugar más sincero, hacia una forma de estar en el mundo que no necesita tantas máscaras ni tantas excusas. Y quizá te asuste pensar en avanzar porque avanzar suena a dejar cosas atrás. Y dejar cosas atrás suena a abandono. Pero la verdad es otra. La verdad es que al soltar lo que no te pertenece haces espacio para lo que sí te pertenece. Y eso duele y alivia al mismo tiempo porque el alma no se conforma con medias verdades, la quiere toda o nada, y cuando la grieta aparece, la mitad ya no vale. Entonces empiezan a llegar pequeñas elecciones, apenas imperceptibles, decisiones que antes se tomaban por costumbre ahora se vuelven conscientes, gestos nimios que te acercan a tu centro, palabras que dejas de decir porque ya no te representan, silencios que eligen quedarse porque responder ya no tiene sentido. Y en cada una de esas microdecisiones hay una brújula que te orienta hacia la verdad que te estaba esperando. Y no es un plan perfecto ni una ruta clara con señales luminosas, es más bien un andar torcido, a veces a tientas, otras con destellos de claridad, pero siempre con un pulso interno que va marcando el compás, un pulso que te susurra que esa grieta, por pequeña que sea, es en realidad una puerta disfrazada de ruptura. Una rendija por la que se filtra la luz que anuncia algo distinto y a la vez muy tuyo. Puedes imaginarlo así, sin tanto juicio. Que no estás perdiendo sino reencontrando. Que la vida no es una serie de fracasos, sino una serie de desvelos que te conducen a tu propia forma de estar, de sentir, de nombrar lo que te pasa. Y que la grieta es apenas el misterio iniciador, la primera evidencia de que algo dentro de ti quiso cambiar de rumbo y por fin consiguió abrir una vía. Y mientras la grieta crece, te verás menos interesada en explicar, menos dispuesta a convencer, menos persuadable por lo que no vibra contigo, porque la nueva sensibilidad te vuelve selectiva, te vuelve leal a ese hilo fino que te empuja hacia adentro, y por eso quizás pierdas amistades cómodas, roles previsibles, proyectos que eran seguros pero que ya no tienen eco en tu pecho, y eso también duele porque la seguridad se transforma en fantasma cuando la autenticidad aparece. Pero hay algo hermoso y brutal en esa limpieza lenta, en esa poda que no pediste pero que tu alma agradece por dentro, porque ahora cada cosa que permanece lo hace por resonancia y no por costumbre, y aunque el mundo no aplauda, aunque algunos no comprendan, tú sabes que cada renuncia vivida con honestidad es una afirmación silenciosa de que prefieres ser real a estar bien vista, y eso te crea una nueva forma de horizonte, un horizonte menos brillante en la superficie pero más luminoso en la profundidad. Y así, cuando la grieta deja de ser amenaza y se vuelve camino, entiendes que no necesitabas certezas exteriores, que la dirección verdadera nunca estuvo en manos ajenas, que la brújula más fiel siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento en que te detuvieras lo suficiente para escucharla, y entonces la vida, esa vida que parecía no tener retorno,
Comienza a alinearse con tu respiración, con tu ritmo, con tu forma particular de decir sí y de decir no. Y nada garantiza que sea fácil. Todo indica que será intenso. Pero tampoco hay promesa más hermosa que la de vivir acorde a tu centro, y por primera vez desde hace mucho puedes sentir que la grieta te escolta hacia algo genuino, que rompe para construir, que rasga para abrir, que duele para revelar, y en ese dolor hay una voz antigua que te dice despacio y claro: estás en la dirección correcta. Cuando la realidad empieza a mostrar fisuras, no es solo que algo se quiebra, es que algo sale a la superficie, algo que antes estaba escondido bajo capas de costumbre, de obligación, de lealtades viejas que ya no te representan. Y de repente te das cuenta de que esas pequeñas grietas no son errores del camino, sino mensajes codificados, invitaciones silenciosas a mirar donde nunca miraste, a tocar lo que evitabas, a volver a ti con una honestidad que quizás siempre quisiste, pero para la que nunca te sentiste lista. Porque hay un momento raro, íntimo, profundo, en el que dejas de pelear con lo que se desmorona, y en lugar de preguntar ¿por qué está pasando esto conmigo?, comienzas a preguntar ¿qué me quiere mostrar esto? Y ese cambio diminuto altera todo el mapa interno, porque ya no te colocas como víctima del derrumbe, sino como exploradora de lo que se está revelando debajo. Y ahí empiezan a surgir verdades que incomodan, verdades que llevaban años pidiendo espacio, verdades que a veces preferiste callar por miedo a perder algo o a alguien, pero que ahora, con la brecha abierta, se vuelven imposibles de silenciar, y aunque duelan, aunque raspen, aunque pongan tu vida de cabeza, te das cuenta de que nada que sea real se construye sin atravesar primero la fricción de una verdad que quieren hacer. Y es curioso porque este proceso no se siente como una iluminación repentina, sino más bien como un desnudamiento lento, un me veo que aparece de forma intermitente y te deja sin aire, un reconocimiento de que te habías distanciado de ti misma no por falta de capacidad, sino por exceso de supervivencia. Porque en algún punto empezaste a organizar tu vida para no incomodar, para no decepcionar, para sostener estructuras que nunca debieron depender de ti. Y cuando te das cuenta, cuando lo miras de frente, cuando lo reconoces sin juicio, algo se afloja, algo se alivia, algo que se sentía comprimido dentro del pecho empieza a abrir espacio, porque ya no estás luchando por mantener intacta una realidad que no te pertenece, ya no estás intentando encajar en un molde que te apretaba, ya no estás mendigando claridad de lugares donde nunca hubo luz, y esa renuncia, suave pero firme, crea una respiración distinta, una respiración que anuncia que estás volviendo a casa. Y claro que hay dolor. Como no habría. Porque desprenderte de una versión tuya que te protegió durante años no es fácil, es casi un duelo por la mujer que fuiste, por la que intentaste ser, por la que los otros querían que siguieras siendo, y a veces lloras porque no sabes hacia dónde vas, pero en el fondo, muy al fondo, hay una intuición cálida que te dice que por primera vez estás yendo hacia ti en vez de alejarte. Y la vida empieza a moverse a tu favor de formas pequeñas pero precisas. Mensajes que llegan en momentos exactos. Personas que se aproximan con energía limpia. Ideas que vuelven con fuerza. Sensaciones que se reactivan después de años de silencio. Como si el universo dijera, ahora sí, ahora que te estás viendo, puedo seguir abriéndote el camino, y esa sincronía sutil te confirma que no perdiste nada, que solo estás recuperando lo que habías dejado caer por sobrevivir, que la grieta no te quita, te devuelve. Y cada vez que miras esa grieta con menos miedo, descubres que no se trata de destruir toda tu vida, sino de retirarle lo que no era verdad, de quedarte solo con lo que resuena, con lo que vibra contigo, con lo que sostiene tu alma y no solo tu rutina. Y cuando eso ocurre, entiendes que no estás rompiendo tu mundo, estás revelando tu mundo. Y la revelación continúa. Siempre continua. Nunca se cierra. Nunca termina. Porque cada grieta nueva es también una nueva forma de volver. Y llega un instante, tan simple que casi pasa desapercibido, en el que descubres que ya no estás esperando que la vida te dé permiso para empezar, porque sin darte cuenta ya empezaste, ya cruzaste una línea interna que antes parecía imposible, ya no estás buscando señales afuera porque la señal más clara apareció adentro. En esa certeza suave que no grita pero tampoco se apaga. Y es entonces cuando entiendes que todo lo que se estaba rompiendo no era tu vida, era tu límite, era la versión antigua de ti que ya había cumplido su ciclo,
era el eco de una identidad que te acompañó hasta aquí, pero que no puede caminar contigo hacia lo que sigue, y reconocer eso no te quiebra, te libera. Porque cuando la realidad se raja, lo que escapa por esa abertura es tu verdad, y cuando tu verdad empieza a respirarse sin miedo, no hay regreso posible a quien eras, y tampoco hace falta, porque lo que te espera no es una repetición, es un renacimiento silencioso que ya comenzó dentro de ti. Antes de cerrar este video, te dejo algo para llevar contigo. Una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino un movimiento interno. ¿Qué parte de tu vida ya está pidiendo romper, pero tú aún estás intentando sostener? Piensa en eso. No para juzgarte, sino para escucharte. Porque lo que se quiebra no te castiga. Te señala dónde comienza tu retorno. Y si este video te habló, si sentiste incluso 1 milímetro de ti respirando diferente, entonces quédate. Porque lo que viene a partir de ahora no es un colapso, es tu despertar.